Aleluya. Gracias, Señor. Sean todos bienvenidos en este gran día. Como siempre, somos la iglesia La Peña de Oreno, en la ciudad de Palmdale. Están las puertas siempre abiertas. Si usted tiene alguna necesidad espiritual, si usted tiene algo que no puede vencer, le decimos en esta mañana, en esta tarde, donde quiera que usted se encuentre, que Jesús vino a libertar a los cautivos, que Jesús vino a dar ejemplo de cómo andar una vida victoriosa en Él. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, todo cumplido, es porque todo estaba cumplido. Lo único que necesitamos nosotros es aferrarnos de esas promesas tan grandes que Él tiene para nosotros, porque Él no hace excepción de personas. Bendito sea su nombre. Usted que nos oye al otro lado, sea bienvenido a través de la comunicación por las redes sociales. Sean todos bienvenidos y espero que esta palabra llegue a su corazón y dé fruto a 30, 60 y 100 por uno. Le pido al Señor que nos dé la unción para hablar de acuerdo a la necesidad que usted y yo tenemos. Amén. Una vez más, bienvenidos. Estoy aquí porque mi hermano pastor fue a una misión familiar. Gracias, que Dios lo acompañe, que Dios prospere su camino. Amén. Aleluya. Vamos un momento a adorar al Señor, para abrir las puertas y para cerrar puertas que nadie pueda abrir. Padre Santo, nos acercamos a tu santísima presencia, a adorar, a bendecir lo que es santo, que está a tu diestra, Señor, tu Hijo amado, bendito, Señor. Como dice el Salmo, Señor, besen al Hijo para que no se encienda de repente ni se inflame su ira. Señor, porque sabemos que Él vuelve como el león de la tribu de Judá. Él vino como un cordero, Señor, pero ahora vuelve como el león de la tribu de Judá. Ay de aquellos que burlaron su nombre. Ay de aquellos que blasfemaron su nombre. Ay de aquellos que rechazaron y rechazan su nombre. Él no viene otra vez como un cordero santo, limpio, manso. Él vuelve como el león de la tribu de Judá, así está escrito. Por eso el evangelio de un día que estamos predicando es un evangelio de amonestación. Vuelve a los caminos del Señor, tú que te deslizaste. Porque vienen tiempos terribles que solamente Dios, Espíritu Santo, nos podrá guiar. Viene fuego consumidor. Viene fuego consumidor para sus enemigos. Y viene fuego purificador para su iglesia. Para su iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a empezar con el libro de Filipenses. El título de esta predicación se va a llamar Exhortar a la consagración. Exhortar a la consagración. En el capítulo de Filipenses, el primer capítulo 1:6 dice: estando persuadidos en esto, que el que empezó la obra la acabará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Muchas veces nosotros pasamos por vicisitudes, pasamos por cosas a veces que no tenemos explicación. Vamos a volver un poquito a las escrituras del libro de Filipenses. Pablo les escribe estando en la prisión, juntamente con otros ahí, les escribe estando en la prisión a los filipenses.
Pero la diferencia tremenda de todo esto es que Él no los reprende, como hizo en la epístola de los Romanos, el primer capítulo. Les habla directamente de la contaminación del hombre. ¿Por qué dice eso? Porque en Roma había un grupo de judíos y gentiles, judíos expatriados. Por eso la carta de Pedro dice: escribo a los judíos expatriados que estaban allá. Y empieza Pablo a mostrarles la iniquidad. Hago un paréntesis en este momento. El primer pecado que entró en toda la creación de Dios fue el pecado de iniquidad, que Satanás se rebeló siendo Lucifer, un nombre que Dios le había dado, se rebeló. Y dice la palabra de Dios bien explícita que como pecado de hechicería es la rebelión. Ese fue el primer pecado que entró en toda la creación de Dios y lo cometió Él. Por eso es que hoy en día vemos tanta iniquidad, especialmente en el ámbito sexual, como viene a depravar al ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Les escribe a los romanos no exhortándoles, sino que reprendiéndoles. Lo mismo hace con la iglesia de Corintio. Algo pasó en la iglesia de Corintio que ellos, no sé si oraron para que andaban en la mayoría de los dones del Espíritu Santo, pero había una gran inmoralidad sexual, había incesto que es algo abominable a Dios. Por eso es que Pablo en toda su ira santa dice: al tal ya lo he entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo y para que en el día del juicio su espíritu sea salvo. Pero como Pablo era un hombre que había aprendido la misericordia de Dios, esperó que los corintios arreglaran esa situación y lo hicieron. Los reprendió. De la misma forma hizo con los galatas, que trataban de seguir un grupo de judíos judaizantes que estaban queriendo meterse para introducir la ley, para decirles a los galatas que tienen que circuncidarse para poder ser aceptados. Pero hay algo, si usted, hermano o hermana, pone atención en el libro de Filipenses, solamente los exhorta, solamente les aconseja que sigan en el camino que han venido siguiendo. Y hoy en día, las mismas situaciones y todavía multiplicadas de lo que pasaba en Roma, en la iglesia de Corintios, hoy en día sobreabunda en todo el mundo y aún en el ámbito cristiano. Eso es lo que más nos sorprende. Hay pastores que solamente predican lo que al pueblo le gusta oír, lo que solamente quieren oír para mantener tranquila en supuestamente gozo a la congregación. Por eso es que muchos se salen, por eso es que muchos abandonan con el pretexto: me voy a ir a otro lugar porque ahí no estoy aprendiendo nada. Y sin embargo sabemos que ellos son unos rebeldes. Y hoy en día la mayoría que se salieron de las congregaciones, porque había siervos de Dios que predicaban: el pecado aparta de la gracia de Dios. El pecado aparta de la gracia de Dios. Estoy hablando a las congregaciones, estoy hablando a los nacidos de nuevo.
Estoy hablando a aquellos que hablan en lenguas, que piensan que ya recibieron todo lo que Dios tenía para uno. No es así. Por eso es que la epístola a los Filipenses, ¿y sabe qué es lo que me sorprendió viendo estas escrituras? Que una de las mujeres que dio un ejemplo tan tremendo, era una mujer rica, se llamaba Lidia, y era de Filipo también. Ella inició la iglesia de Filipo en su casa. Él abrió las puertas a Pablo. Ella recibió el evangelio completo. Era una mujer, pero que, Dios mío, dice que ella amaba a Dios, pero no tenía el conocimiento de quién era Jesús el Cristo. Y cuando recibe el conocimiento, esa mujer andaba en fuego por el evangelio. No se apartaba de nada. No era una mujer excepcional, era una mujer santa. Pero hay algo que vale la pena mencionar. Y tal vez usted, hermano o hermana, que por casualidad le gusta hacer browser, como dicen en inglés, en las redes, se topa usted con esto que estoy hablando. Usted me podría decir, ese hombre es un tonto. Es su opinión, las respeto. Pero ¿sabe qué, hermano? Lidia no se puso de pastora automáticamente. Y eso que la iglesia de Filipo se inició en su casa, no se puso de pastora. Ella no fue líder, fue una mujer que servía al evangelio, tal como Dios había establecido. Y la iglesia de Filipos tenía, la primera vez que se oye en las escrituras, tenía obispos y diáconos. Por eso Pablo les escribe y les dice, saludo a todos los obispos y diáconos. O sea, que también no había un solo pastor, había pastores en esa iglesia. Y que ninguno se envidiaba el uno al otro. Que ninguno se confrontaban, se decía, no, usted está equivocado, hermano, ¿cómo puede usted hablar eso? Había un solo común acuerdo, de acuerdo a la santidad y las escrituras. Hoy en día uno no puede ver ni siquiera las redes sociales, porque cada uno habla de sus propias experiencias. La iglesia de Filipo era una iglesia santa, limpia. Aún en el libro siguiente, en los Colosenses, Dios, Espíritu Santo, le da una rebelión a Pablo, una revelación, quiero decir, una revelación le da la revelación de quién es Jesús. Y sin embargo, también el Espíritu Santo por la boca de Pablo le dice, pero dejad estas cosas que son carnales, pero también haced morir estas cosas. Y hay hermanos y hermanas que no entienden eso, por eso sucumben, por eso dan mal ejemplo del evangelio, porque los impíos, los que no conocen a Dios, dicen, no, yo prefiero estar afuera, mira cómo anda ese es un hipócrita, míralo cómo anda. No, vamos a dar cuenta a Dios por nuestras actitudes. No te olvides, hermano, hermana, que dice que Dios es fuego consumidor y tiene una ira. Su ira es santa porque su ira es justa. Por eso es que demonios, espíritus inmundos y ángeles caídos tiemblan al mencionar el nombre de Jesús, porque saben que todo poder, toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra le fue dado a Él. Ahora entiendes por qué a veces tus oraciones no pasan del techo. Andas pidiendo oración de sanidad y no recibes nada.
pero no te has puesto a cuentas tú con Dios. ¿Te has atrevido alguna vez, estando tú enfermo, de orar por alguien que está enfermo? ¿O decías tú, o dices tú, primero yo quiero sanar para poder andar en ese don? Ese no es un don, es un mandamiento. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estás entendiendo la diferencia? Estos son mensajes ya para los últimos tiempos. O Dios te va a investir de poder, o vas a pasar al círculo de los tibios, que Dios odia. Que Jesús dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque de cierto te digo, hermano, hermana, que me oyes, cuando viniste a los caminos del evangelio, Jesús confesó tu nombre delante del Padre de todos los espíritus. Confesó tu nombre y tu nombre fue apuntado en los archivos celestiales. Y que después de un tiempo te canses de seguir el evangelio, en lo cual tribulaciones, angustias, desesperaciones te siguieron, no te diste cuenta que estabas pasando por fuego, por un fuego purificador. No te diste cuenta. Así como el oro se funde a 1200 grados Fahrenheit, la basura queda abajo y el oro arriba. O es viceversa, pero para eso se funde, se purifica el oro. Y así estábamos pasando. Pero no pudiste entender, no quisiste humillarte, no quisiste pedir ayuda, pensaste que ya lo conocías todo y todo te falló. Pablo, me gusta cómo les exhorta, cómo los bendice. Vamos a saltar al capítulo 3, versículo 15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. De toda hambre que tenemos nosotros de conocer más profundamente a Dios, Él nos los va a revelar. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, así se hará. No existe poder en toda la creación de Dios que puede estorbar la voluntad de Dios en tu vida. Porque si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Cuando empiezas a entender y dices: Señor, si estoy pasando esto, enséñame cómo seguir adelante, Señor. No quiero apartarme a diestra ni a siniestra. La iglesia de Filipos era una iglesia, Dios mío, que Pablo era tan cuidadoso en expresarse a ellos, que él añoraba ir solamente para verlos cómo adoran, cómo alaban a Dios. Lidia no se señoreó de la iglesia. Ella permitió que se abran sus puertas. Ella dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios mío, Señor, qué etapa que estamos viviendo hoy en día. ¿Está llorando tu alma por los que tienes como familia?
¿O estás queriendo relucir delante de tu familia que tú eres el más santo que ellos? ¿Qué es lo que te estás proponiendo, hermano, hermana? ¿Ah? ¿Cuántas voces estás oyendo? Y después echas la culpa a otro. No quieres admitir tu error, no quieres admitir tu carnalidad. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Echa fuera al encarnecedor y seguirá la contienda. Hay contiendas en nuestros hogares. Hay contiendas, Dios mío, que solo Él nos puede ayudar. Pero ¿sabes qué? Preferimos oír la voz de falsos profetas. Preferimos oír el consejo de hombres que ni siquiera sabes la vida privada que tienen. ¿Has recibido alguna vez alguna revelación y ha venido a pasar? Ese habló de parte de Dios. Si alguien te habló de parte de Dios, induciéndote a que vayas y obres en santidad, ese habló de parte de Dios. La iglesia de Filipo era una iglesia humilde. Nunca se jactaban de nada. Jamás dieron mal ejemplo. Jamás dieron mal ejemplo. Y Pablo les vuelve a exhortar con un amor que seguramente cuando leyeron la epístola se pusieron a llorar. Dice en el capítulo 2, 16, 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un hermano que ya se fue con el Señor, un hermano joven, que desgraciadamente también escuchó la voz del diablo en vez de escuchar la voz de Dios, se apartó de los caminos. Pero antes de que eso suceda, me dijo algo una vez, y quedó eso grabado en mí. Dijo, referente a esta escritura, dijo: cuando Dios nos ve desde su trono, ve algo brillar. Dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Porque dice la escritura que somos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna, de tinieblas. No se puede confiar hoy en día lo que oyes. No se puede confiar hoy en día en lo que oyes, porque esta generación está saturada de maldad. Te voy a leer esta escritura otra vez, 1:6. Estoy persuadido, dice, estoy convencido en esto, que aquel que empezó la obra en vosotros la acabará. Dios mío, Señor, la buena obra la acabará hasta el día de Jesucristo. Teniendo tal esperanza, hermano, santifícate, no pelees, no te enojes con tu familia que no ha venido al conocimiento de Cristo. No te enojes, santifícate por ellos, como el Señor Jesús dijo en Juan 17: yo me santifico por ellos. Santifícate, apártate de la maldad y la iniquidad por causa de ellos. No permitas que se pierdan. Hay una promesa que nadie la puede quebrantar: sálvate tú y toda tu casa se salvará. Hay veces que yo lloro, gimo por mi familia que Dios me dio. ¿Cómo no quisiera, Señor, que siguieran los caminos, aunque sea, Señor, a mi lado? No, pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Espera. Vuelvo a decirte esto. Estás enfermo, estás agobiado, ya no sabes qué hacer. Y Dios te ha presentado
a alguien que esté enfermo y no te has atrevido tú a orar, no importa lo que digan, y tú no sabes que tal vez Dios te iba a librar de tus angustias en ese mismo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Después, lo que dice en el capítulo 3:15: así que todos los que somos perfectos, Dios mío, Señor, solamente la gracia de Dios puede llamarnos perfectos. Usted y yo sabemos, solamente la gracia. Él ya nos ve perfectos. ¿Sabe por qué? Porque ve a Cristo dentro de nosotros. Así que no te subestimes, hermano, hermana. No hagas a Cristo mentiroso. No te subestimes. Si las Escrituras dicen que somos perfectos, pero humanamente nos miramos y decimos: no, Señor, no. ¿Y qué crees que Pablo hacía? ¿Que Pablo nunca pecó? ¿Por qué no te atreves a leer el libro de Romanos? Miserable de mí, ¿quién me apartará de todas estas cosas? El libro de Romanos capítulo 8 te hace entender lo que es la gracia de Dios. Solamente entender la gracia de Dios. El reino de los cielos no recibe a cobardes. Si tú estás esperando que las cosas mejoren en tu vida para volver a los caminos del Señor, te lo digo plenamente ahorita con toda la seguridad que me aseguran las Escrituras, vas en camino al infierno. Vas en camino al infierno, porque la Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe. Vas camino al infierno. Busca el camino de la santidad. Apártate de lo que te ata. Apártate de lo que es tropiezo. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Y permíteme decir esto, que hay lugares en diferentes partes del mundo donde Dios está manifestando su poder en una gran manera, que multitudes están viniendo al conocimiento de quién es Jesús de Nazaret. No más que hay un complot que ha nacido de las entrañas del infierno, de los cuarteles del diablo, que ha tomado toda la prensa mundial, que no ponen esto, que hay multitudes, hay musulmanes que están viniendo al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Muchos dan testimonio que se les ha aparecido Él. Pero claro, la prensa secular jamás va a decir una de esas cosas. No, ¿cómo? Para ellos es una fantasía. Eso ha sido elaborado en la mente de los indoctos. No, esas cosas no existen. Vivamos en la realidad, dicen. Vivamos en la realidad. Uno de los actores más multimillonarios, cuando le preguntaron: ¿tú crees en la vida y la muerte? Dijo: no, yo creo solamente cuando mueres ahí quedas, dijo. Ahí queda. Pero eso es una mentira. Es un pensamiento de estúpidos, dijo, que hay cielo o hay infierno. No, ahí quedas en la tierra, dijo. Vamos a ver qué dice el día que cierra los ojos, ¿no? Ahí se va a volver creyente, pero tarde. Muy tarde, muy tarde. Muy tarde. Y Pablo, en el último capítulo 4, les dice: por tanto, 4:8, por tanto, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Quiénes son tus pensamientos? Esa es la forma que tienes que presentarte tú delante de Dios. Y en el capítulo 4
dice algo que todos deberíamos nosotros entender y ponernos de rodillas y decirle: Señor, enséñame. Dice: así que, hermanos míos. Qué amor que tenía Pablo para todos. Pero había algo especial de parte de Pablo a esta iglesia de Filipos. Amados hermanos, dice: deseados, gozo y corona mía, estad siempre firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego a ti, compañero fiel, que acudes a estos, que ayudes a estos que combatieron junto conmigo en el Evangelio. Dios mío, Señor. Vamos a terminar con esto. ¿En qué lugar estás? Haz un acto de conciencia. ¿En qué lugar estás, hermano o hermana? Este mensaje es directo para el cuerpo de Cristo. Este mensaje es directo para ti, hermano o hermana, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Hay hermanos y hermanas que están pensando ya salirse, que hoy domingo fue el último día que van a la iglesia, porque no reciben ya nada. Hoy en día hay muchos hermanos y hermanas que fueron por última vez a la iglesia, a la congregación. Se salieron, tenían puestos, y no estoy atacando a nadie en personal. Tenían privilegios en la iglesia y no quieren ya, porque nada dice que les funciona a ellos. Pero la verdad es que se salieron antes de tiempo. Ya estaban por dar un paso adelante donde todas las puertas se iban a abrir para ellos. Y sintieron un jalón para atrás y se salieron. Y desdichadamente, con tristeza lo digo, muchos no van a volver ya. Muchos no van a volver. Hermano pastor, tú que oyes tal vez por casualidad esto, no te preocupes por los que se van. Dios está depurando su iglesia. Vuelvo a decirte, Dios está depurando su iglesia. Porque no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No te preocupes. Por cada 10 que se van, vendrán 2 y que serán llenos del Espíritu de Dios y su voluntad. Esto te lo garantizo. Dios es justo, Él ha visto tu sufrimiento, Él ve todas las causas que tú pasas. No te apartes a diestra ni a siniestra de su voluntad. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en este día, que tengan un fin, una semana gloriosa, que se acerquen cada vez más a los pies del Señor Jesús. Bendiciones para todos. No se olvide, somos la iglesia La Peña de Oreb en la ciudad de Palmdale. Si usted quiere oración o consejería o algo, o ministración, venga, búsquenos. En el nombre de Jesús lo vamos a ayudar. Amén. Bendiciones a todos. Amén.